Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día, que es patología quirúrgica neoplásica de estómago. Por favor, Regina, ¿me puedes avisar si estoy compartiendo o no? Sí está compartiendo, doctor. Gracias. ¿Cómo es esta cosa? Listo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase. Fíjense, esta es la incidencia del cáncer de estómago a nivel mundial. A nivel mundial, el cáncer ocupa 1, 2, 3, 4, el quinto puesto, ¿no? El quinto puesto en neoplasias en general. Fíjense lo que pasa en el mundo. Colorecto está más frecuente que el estómago, ¿no? Y si lo comparamos por sexo, en los hombres es pulmón, próstata, colorecto y estómago, ¿sí? Mientras que en mujeres, mama, colorecto, pulmón y luego cervix. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede en el Perú? En el Perú no sucede eso. En el Perú, fíjense, a nivel global, próstata, mama y estómago. Y después de estómago, colorecto. Y si lo dividimos por sexo, en hombres próstata, le sigue estómago y después colorecto. En mujeres, mama, cervix, colorecto, perdón, estómago y después colorecto. ¿Qué sucede? ¿Somos marcianos? ¿Somos diferentes a lo que sucede en el mundo? No, lo que pasa es que nuestra estadística no refleja necesariamente toda la data que se debería tener. Yo ya creo que lo he comentado en alguna oportunidad, en el Revaliati nosotros tenemos ya casi 20 años dividido los servicios por patología, y el cáncer colorectal supera largamente al cáncer gástrico, largamente. ¿De acuerdo? Seguramente cuando mejoren las estadísticas, seguramente vamos a estar igual que lo que sucede en el mundo. Un recuerdo anatómico del estómago: el estómago es una víscera muscular hueca que tiene un orificio de entrada, que es el cardias, que equivale en el esófago al esfínter esofágico inferior. Tiene una salida, que es el píloro, hay un esfínter en el píloro también. Tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. La curvatura menor tiene una vertiente vertical y otra horizontal, donde se juntan ambas, incisura angularis. De la curvatura menor sale el ligamento gastrohepático, que se va de la curvatura menor al hígado. Eso se conoce como epiplon menor o mento menor. De la curvatura mayor sale el ligamento gastrocólico, que va a insertarse en el colon transverso. Se le conoce como omento mayor o epiplon mayor. El estómago se divide en fondo,
cuerpo y antro. Hay algunos que le agregan antro pilórico, la transición del antro al píloro. ¿De acuerdo? Del punto de vista histológico, el estómago tiene la capa mucosa, un epitelio columnar glandular, la capa muscular, que se caracteriza porque tiene 3 fascículos, longitudinal, oblicuo y circular, y la serosa, ¿de acuerdo? Y la serosa. Desde el punto de vista de su vascularización, el estómago es uno de los órganos mejor vascularizados. Atención, acá ven ustedes el tronco celíaco. El tronco celíaco, recordamos, salen 3 arterias, la arteria hepática, la arteria esplénica y la arteria coronaria estomática, o también conocida como gástrica izquierda. Atención, de la arteria hepática sale la primera rama que sale es la gastroduodenal y la segunda rama que sale es la arteria pilórica o gástrica derecha, que va a irrigar la curvatura menor y se va a anastomosar con la gástrica izquierda o arteria coronaria estomáquica, que es rama del tronco celíaco, y te van a irrigar toda la curvatura menor y el tercio inferior del esófago. De nuevo, tronco celíaco, arteria hepática, dijimos que la primera rama es la gastroduodenal. Esta gastroduodenal se divide en 2, en las pancreáticas duodenales y la gastroepiploica derecha, que va a irrigar la curvatura mayor y se anastomosa con la gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica a nivel del hilio esplénico. Y nos van a irrigar todo lo que es cuerpo y antro del estómago. El fondo va a estar irrigado por los vasos cortos, que son 5 a 7 vasos cortos, que son ramas de la gastroepiploica izquierda o de la arteria esplénica. Entonces tenemos dos arcos bien pronunciados a nivel de curvatura menor y a nivel de curvatura mayor. Y ambos arcos se ponen en contacto a nivel submucoso tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Entonces es un órgano sumamente irrigado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El drenaje venoso. El drenaje venoso va a ser todo a circulación portal. Va a terminar en la porta y en el hígado. Cuando hablamos de tumores gástricos, ¿qué tenemos que hacer hincapié? 90-95% de los tumores que hay en el estómago son malignos. 5 a 10% son benignos. Y dentro de los malignos, el 95% son adenocarcinomas, es decir, el cáncer que se originó en el epitelio de la glándula, ¿sí? En la glándula del epitelio, mejor dicho. ¿De acuerdo? Hay un 5% que se reparten los linfomas, los tumores estromales y otros más raros como el carcinoide, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en relación al carcinoma gástrico? Se han descrito varios factores, ¿no? Cuando no sabemos una cosa, tratamos de buscar los factores asociados. Los factores epidemiológicos, la localización geográfica. Se dice que la cuenca de los países, las poblaciones que están en la cuenca del Pacífico, tienen mayor incidencia que el resto de la población. Es la calidad del suelo, son los nutrientes que tiene el suelo. Se ha descrito también en edad avanzada mucho más frecuente. Se han descrito también condiciones precursoras, es decir, condiciones que pueden desarrollar y llegar a cáncer. La lista: anemia perniciosa, gastritis atrófica crónica, que a partir de ahora vamos a simplemente llamarle gastritis crónica, la metaplasia intestinal, que ya lo mencionamos en oncología, en la clase de oncología, y también hemos mencionado una metaplasia intestinal en el esófago, ¿no es cierto? La metaplasia intestinal, repito, son células que aparecen en un sitio que no le corresponde, heterotópico, y que tienen la capacidad de poder desarrollar cáncer. El Helicobacter pylori, germen gram negativo, que se asocia a cáncer gástrico. La teoría, la hipótesis que se maneja es que el Helicobacter pylori estaría en relación directa como causante del carcinoma gástrico.
todos los pacientes que tienen reflujo biliar, es decir, bilis que pasa del duodeno al estómago. ¿Eso quién lo evita? El píloro, pero a veces el píloro es incompetente, ¿no? O, lo más frecuente, ¿cuál es? Que haga una resección del antro y queda el reflujo biliar. Se ha demostrado que el cáncer es más frecuente cuando hay reflujo biliar, ¿de acuerdo? Algunos factores genéticos, como historia familiar, es más frecuente en el grupo sanguíneo tipo A y en el llamado síndrome de Lynch de origen tipo 2, llamado cáncer familiar, como lo vamos a explicar eso con mayor detenimiento en la próxima clase. La dieta está asociada a la ingesta de nitritos y nitratos, que ya explicamos también, son los que están en las carnes ahumadas, en las parrillitas, eso que es bien rico, ahí tenemos los nitritos. ¿Sí? Y también se ha asociado al uso y abuso del cigarrillo. Y acá un resumen de los factores determinados o clasificados en los seguros, displasia, ya explicamos lo que es displasia, la poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad hereditaria, que también la vamos a ver en la próxima clase, perdón, la presencia de adenomas, la metaplasia intestinal, la gastritis atrófica, la infección por Helicobacter pylori y el síndrome de Lynch tipo 2. Eso es seguro. Probables es el reflujo biliar, la anemia perniciosa. Y luego tenemos posibles y dudosos, como ven ustedes en la lista. El cáncer gástrico lo vamos a, el denominado adenocarcinoma gástrico, lo vamos a clasificar en dos grupos. Cáncer gástrico avanzado y cáncer gástrico temprano. ¿Cuál es el cáncer gástrico avanzado? A ver, cuando el cáncer gástrico se origina, ¿dónde? En la glándula del epitelio de la mucosa gástrica. Es cuando se produce este cáncer y comienza a desarrollar, crece un poco hacia la luz, pero también crece hacia la pared, infiltra la pared. Cuando el cáncer llega a la capa muscular o pasa a la capa muscular y llega hasta la serosa, hablamos de cáncer gástrico avanzado. Invade la capa muscular y puede atravesar o comprometer la serosa. En el cáncer gástrico avanzado vamos a utilizar la clasificación de Bormann, que ya la voy a explicar. El cáncer gástrico temprano es el cáncer, a ver, tiene otros nombres. Cáncer incipiente, cáncer precoz o en inglés early cancer. ¿Sí? Todos es lo mismo, son sinónimos. ¿Cuándo es un cáncer gástrico temprano? Cuando solamente el cáncer está en la mucosa o llega hasta la submucosa. Ese es el límite. En otras palabras, no llega a la capa muscular. Son los japoneses que describieron este hallazgo y es el cáncer más pequeñito, es el que quisiéramos todos poder encontrar y diagnosticar y hacer el tratamiento. Atención con lo que voy a decir, pregunta de examen. En el cáncer gástrico, por más pequeñito que sea, que solamente está en la mucosa o llega hasta máximo mucosa y submucosa, ¿sí? Se ha descrito que hay compromiso ganglionar, o sea que hay metástasis ganglionar. Cuando es solo mucosa llega al 5%, cuando llega a la submucosa puede llegar hasta 20%. Este es un dato bien importante. En el cáncer gástrico avanzado utilizamos una clasificación descrita por Bormann. La clasificación de Bormann es una clasificación morfológica. Uno ve la forma, la presentación, ¿sí? Y lo clasificamos en tipo 1, lesión elevada, tipo polipoideo. Tipo 2, lesión elevada, ulcerada, de bordes bien definidos. Bormann 3, lesión elevada, ulcerada, de bordes infiltrantes. Yo ya no puedo diferenciar en forma adecuada, en forma segura, hasta dónde infiltra, ¿de acuerdo? Y después al Bormann le agregaron el tipo 4 infiltrante, que nosotros también le conocemos como linitis plástica. Es cuando el cáncer no solamente crece hacia la luz, que realmente lo hace poco, sino que infiltra toda la pared gástrica en toda su circunferencia.
A eso le llamamos Bormann tipo 4, linitis plástica o infiltrante. Los japoneses describieron el cáncer gástrico temprano. Repito, alcanza la mucosa o alcanza la mucosa y submucosa. Y también es una clasificación morfológica. La ve el endoscopista, la ve el patólogo y la ve el cirujano si abre la pieza operatoria. ¿Sí? El tipo 1 es tipo prominente o protruido. ¿De acuerdo? Llega máximo a 5 milímetros. Tipo 2, el superficial, lo dividimos en A, superficial elevado, B, superficial plano, 2C, superficial deprimido. Y el tipo 3 es el excavado o ulcerado. Ahora, la presentación no es única, puede haber combinación de estos. Y la combinación más frecuente es tipo 3 más 2C o 2C más tipo 3. ¿Ya? O sea, ahí tienen ustedes el esquema. Esta es la clasificación de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología Endoscópica. Y que se usa, repito, para el cáncer gástrico temprano. Desde el punto de vista histológico, clásicamente se ha clasificado al cáncer gástrico según la clasificación de Lauren, que lo clasificaba en tipo intestinal y tipo difuso. Tipo intestinal, que se parece, que tiene un epitelio parecido al cáncer, a la mucosa gástrica, llena de glándulas. Y el tipo difuso era el que tendría no tantas glándulas, no se parece mucho a la mucosa gástrica. La clasificación que se utiliza ahora casi universalmente es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica al adenocarcinoma, repito, adeno, prefijo glándula, adenocarcinoma, cáncer que se origina en la glándula del epitelio, que puede ir de bien diferenciado, moderadamente diferenciado, a indiferenciado o pobremente diferenciado. Ya explicamos esto también. ¿Por qué decimos bien diferenciado o moderadamente diferenciado? Cuando la célula cancerosa se parece mucho a la célula normal, de donde se origina. Y indiferenciado cuando no se parecen nada. ¿Y es importante esto? Sí. Porque, a ver, si hacemos la equivalencia con la clasificación del Lauren, el bien diferenciado sería el intestinal y el difuso sería el pobremente diferenciado o indiferenciado. Es importante porque siendo los dos cánceres, el que tiene peor pronóstico es el indiferenciado. En este caso, el Lauren, el difuso. Se presenta en gente joven, es muy agresivo, tiene una diseminación linfática prominentemente. ¿De acuerdo? Mientras que el bien diferenciado o moderadamente diferenciado compromete a gente de edad avanzada, tiene un crecimiento lento, su diseminación es básicamente por vía hematógena. Ahí tienen ustedes algunas diferencias, ¿no? Algunas diferencias. El tipo intestinal probablemente relacionado a factores ambientales, mientras que el pobremente diferenciado, escasa relación, se da el indiferenciado difuso, sería, ya dijimos, en gente más joven, mientras que el intestinal o bien diferenciado en gente mayor. ¿De acuerdo? El grupo sanguíneo A se ve más comprometido en el tipo difuso o pobremente indiferenciado. Y entonces, ya que estamos hablando de diseminación, empecemos con esto. ¿Cuáles son las vías de diseminación en el cáncer gástrico, en el adenocarcinoma? Puede ser por extensión directa, es decir, el estómago que está cerca, se produce el cáncer y está pegadito al hígado, por continuidad puede invadir el hígado.
Linfática, que es la más frecuente, se hace a través de los ganglios linfáticos. Hematógena, se hace a través de los vasos sanguíneos, de la vía del torrente sanguíneo. Y hay una última que es la peritoneal. Cuando el tumor que se originó en la mucosa llegó a la capa muscular, llegó a la serosa, y esto estamos en la cara anterior del estómago, las células siguen creciendo en la serosa, muchas células van a caer a cavidad libre. Van a caer a cavidad libre. ¿Sí? Y se van a alojar en la pelvis, principalmente en el ovario, pero en cualquier otro órgano de la pelvis. A eso le llamamos tumor de Krukemberg, que es metástasis de cáncer gástrico en algún órgano de la pelvis. Más frecuentemente, ovario. ¿Sí? Acá tienen ustedes, fíjense, por vía linfática, los ganglios, por vía hemática, metástasis hepática, pulmonar, y por vía peritoneal, lo que hemos hablado, el tumor de Krukemberg. Los japoneses estudiaron mucho la diseminación linfática, ¿sí? Y hicieron una anatomía de los linfáticos del estómago y lo dividieron en 16 grupos ganglionares, ¿sí? Del 1 al 16. Y lo dividieron, ahí tienen ustedes todos, a ver, y lo dividieron en 3 niveles. Lo dividieron en 3 niveles. El primer nivel, del 1 al 6, son los que están alrededor del estómago. El segundo nivel, del 7 al 12, son los que están a nivel de los vasos sanguíneos. El nivel 3 era el grupo 13 y 14, y el nivel 4, el grupo 15 y 16. Hablemos del primer nivel, ya les dije, son los que están alrededor del estómago. 1, paracardial derecho. 2, paracardial izquierdo. 3, curvatura menor. 4, curvatura mayor. 5, suprapilórico. 6, infrapilórico. Repito, los que están alrededor del estómago. Nivel 3, del 7 al 12. 7, arteria coronaria estomáquica. 8, arteria hepática. 9, tronco celíaco. 10, hilo esplénico. 11, arteria esplénica. 12, le llaman el colecisto duodenal, arteria hepática también le llaman. ¿Sí? Recuerden, el nivel 2, los que están alrededor de los vasos sanguíneos. Y por último, tenemos el nivel 4, que es el 13, que son los retopancreáticos, y el 14, la cólica media, y el 15 y 16, los paraórticos. ¿De acuerdo? Los paraórticos. Entonces, esto va a ser importante cuando hablemos del tratamiento quirúrgico. La clasificación que más se utiliza en el cáncer gástrico es la TNM. ¿Qué cosa es T? Es infiltración del tumor en las capas de la pared gástrica. En las capas de la pared gástrica. No interesa el tamaño, interesa hasta qué capa está infiltrando, ¿no? T1 sería lámina propia o hasta la submucosa. T2, capa muscular propia o a la subserosa, no llega a la serosa. T3 ya pasó la serosa, ¿sí? Y T4 invade estructuras adyacentes. En otras palabras, el T1 ¿a qué equivale? A cáncer gástrico temprano. ¿Cierto? T1 es cáncer gástrico temprano. N son los ganglios comprometidos. N0 no hay ganglios. N1 si hay de 1 a 2, N2 si hay de 3 a 6, N3 más de 6 ganglios. Y M, ¿qué cosa es? Metástasis. Presencia de metástasis, M1. Ausencia, M0. Y con eso hago yo mi estadiaje. Pongo mi TNM, ¿no? Por ejemplo, un temprano sería un T1, N0, M0. No hay linfáticos, no hay metástasis. La sobrevida, fíjense, 60-80% de sobrevida a los 5 años. Recuerden que la sobrevida en cáncer se sobreentiende a 5 años. Acá yo he puesto adrede supervivencia a 5 años para reforzar esto, pero normalmente le dicen la sobrevida, cáncer gástrico, ¿cuánto es el estadio 1A? 60-80%, ya sabes que es a 5 años.
Si es 1B, fíjense, ya comprometió el T1, pero hizo un ganglio linfático, 1 o 2. Pero, o es un T2, llegó hasta la capa muscular, pero no tiene ganglios, la sobrevida, y no hay metástasis en ambos, la sobrevida es de 50 al 60% y así va disminuyendo hasta el estadio 4, que es la sobrevida, no llega a ser 5%, es menos del 5%. ¿Sí? Acá lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos dicho, acá ya vista no solamente a los 5 años, sino a los 10 años, y fíjense, cuando es un estadio 1, la cosa mejora a 10 años más del 60%. Desde el punto de vista morfológico, ¿qué tenemos que decir? El cáncer gástrico es más frecuente en el antro, en 50-60% se ubica en el antro. En el cardias ha llegado al 25%. Hace 25 o 30 años el cardias era rarísimo, pero hemos visto cómo el cáncer ha comenzado a subir en su incidencia en el tercio superior a nivel del cardias. ¿Dónde es más frecuente? ¿En qué curvatura? Más frecuente curvatura menor, 40%, 12% curvatura mayor. En general, ¿qué decimos? Que el cáncer gástrico es más frecuente en la curvatura menor a nivel del antro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la sintomatología del cáncer gástrico? Como la mayoría de cánceres en estadios iniciales, cero. Asintomáticos, ¿no? Cuando dan síntomas, generalmente ya estamos frente a un cáncer avanzado. ¿Qué síntomas se han descrito? Pérdida de peso, dolor, náuseas, anorexia, disconfort, disfagia, melena, hemorragia digestiva alta como síntomas. Y como signos, la pérdida de peso generalmente es bastante importante. A veces se puede palpar un tumor abdominal, lo cual ya nos dice que es una cosa muy avanzada, dolor abdominal o adenopatías. El examen físico va en ese orden, ¿no? También es inespecífico el que no encontremos nada del punto de vista físico no quiere decir que no tenga esta patología, sino que, repito, en estadios tempranos no da sintomatología y el examen físico suele ser negativo. En estadios avanzados sí tenemos algunos signos. Primero, podemos palpar una masa abdominal en la parte, en el abdomen superior, lo cual ya nos da un mal pronóstico. La presencia de ascitis, líquido libre en cavidad peritoneal, también nos habla de un mal síntoma, quiere decir que la enfermedad ya ha avanzado mucho. La ictericia igualmente, puede haber ganglios que pueden estar comprimiendo a nivel de la vía biliar y puedan producir ictericia. El llamado nódulo de Virchow, que es los ganglios supraclaviculares, significa que la enfermedad ya salió, ya nos está dando mayores, da metástasis a distancia. El famoso tumor de Krukenberg, que ya he explicado, son tumores que se producen a nivel de la pelvis, más frecuentemente en ovario, ¿no? Pero puede estar en cualquier órgano de la pelvis. El signo de la hermana María José, ¿no? Que es una nodulación a nivel del ombligo, que es una metástasis que ha llegado por el ligamento redondo. ¿De acuerdo? Ligamento redondo. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Tenemos varias modalidades. La endoscopía alta, la radiografía con contraste, la tomografía, la ecografía endoscópica y por último la laparoscopía diagnóstica. El primer examen normalmente que hacemos es una endoscopía alta. Una esófago gastroduodenoscopía, o sea, introducimos un tubito a través de la boca y vemos esófago, vemos estómago y vemos duodeno. ¿Qué nos va a permitir la endoscopía? Identificar si hay presencia de tumor, cuál es la ubicación del tumor, está en la curvatura menor, mayor, tercio superior, está en el fondo, está en el cardias, está en el cuerpo, ¿no? Nos va a decir el tamaño y sobre todo nos permite tomar una biopsia para tener el diagnóstico definitivo. Definitivo. Acá tienen ustedes un cáncer gástrico, ¿no?
Este sería un Bormann 2, lesión elevada, ulcerada. Acá tenemos ya un Bormann 3, fíjense, lesión elevada, ulcerada, profunda, de bordes no bien definidos, como están infiltrando acá, un Bormann 3. Y si ven ustedes acá, probablemente si me muestran esto a mí, yo digo que está normal, pero ahí ven una pequeña nodulación, acá ven una pequeña nodulación que acá también se ve, ¿no? Esto es un cáncer gástrico temprano. Esto, los endoscopistas se preparan y se entrenan para poder reconocer este tipo de patología. La radiografía de esófago, estómago y duodeno que se recomienda es con contraste, con doble contraste. ¿Cuál sería el contraste? Bario y aire, gas, ¿no? Y fíjense cómo en este caso que estamos viendo, el fondo gástrico, y acá está el cuerpo y el antro gástrico. Y a nivel del antro vemos que hay una imagen de sustracción, ¿sí? Que equivale a un cáncer gástrico a nivel de la curvatura menor en el antro. Aquí, ¿qué vemos en una radiografía de esófago, estómago y duodeno? ¿Qué encontramos? Que hay a nivel del antro, fíjense, hay una gran estenosis y acá hay unas nodulaciones. Comparado con el fondo está más o menos normal y acá hay una linitis plástica. Otra vez explico, cuando el tumor infiltra toda la pared en toda su circunferencia. ¿De acuerdo? La tomografía también nos puede ayudar, y aquí vemos también otra linitis plástica. Fíjense cómo está, comparen la pared del fondo con la pared del antro. Sumamente gruesa, es el tumor que toda la circunferencia la ha comprometido. Toda la circunferencia la ha comprometido. Linitis plástica. La tomografía también nos puede ayudar cuando queremos hacer el seguimiento del paciente o ver el tamaño del tumor, las relaciones con los órganos adyacentes y la presencia o no de metástasis ganglionares y en otros órganos, especialmente el hígado. Este es un paciente que ha sido operado, ¿no? Y en un control se encuentra una tumoración, pero además vemos gran cantidad de metástasis hepáticas, ¿de acuerdo? Y también podemos encontrar algunos ganglios, casi un ganglio, ¿no? La ecografía endoscópica es el endoscopista en su fibroscopio ingresa con un electrodo que lo pone sobre el tumor, ¿no? Y a través de eso podemos hacer una ecografía. Y la ecografía ayuda, ¿por qué? Porque la ecografía me permite ver la mucosa, la primera capa, la segunda capa es la muscular es mucosea, más oscurita, le sigue otra más clara que es la submucosa, le sigue otra más oscurita que es la capa muscular propia, y la última es la serosa. ¿Nos sirve para qué? Para determinar la profundidad de la invasión del tumor en la pared gástrica. Ver hasta qué capa compromete. ¿Y eso qué cosa es? En el TNM es T. O sea, en el preoperatorio yo puedo tener una idea bastante cercana a la realidad de qué es el T. ¿De acuerdo? Acá lo mismo que hemos dicho, ¿no? Así crece un cáncer cuando está in situ, cuando T1 llega a la mucosa, en este caso a la submucosa, T2 llegó a la capa muscular, T4, T3 pasó la capa muscular, pero no atraviesa la serosa, y T4 ya pasó la serosa. Perdón, el T3 pasó a la serosa y el T4 llega a otros órganos, ¿sí? Y así tenemos, fíjense, acá se ve un tumor, acá se ve otro tumor que compromete toda la pared del estómago, ¿sí? La laparoscopía diagnóstica nos permite, una vez que insuflamos CO2 en la cavidad abdominal, tener un espacio y poder, a través de un tubito por donde proyecta una imagen a un monitor, ¿no? Y vemos si hay presencia de metástasis o no. Fíjense, estas nodulaciones blanquecinas son características de
tumor metastásico. Tumor metastásico acá también. Acá un manchón. Esto es también metástasis. ¿Y por qué es importante eso? Porque si tienen metástasis peritoneales, ya no hay nada que hacer desde el punto de vista quirúrgico. ¿De acuerdo? Si no está obstruido el paciente y si no está sangrando, simplemente se termina la laparoscopía y se acabó el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, el estadiaje del cáncer gástrico, ¿cómo nos ayuda los métodos diagnósticos? Para localizarlo, ¿cuál es lo principal? Es la endoscopía. ¿La radiografía contrastada me puede ayudar? Te puede ayudar en algunos casos. Para ver la infiltración en capas de la pared gástrica, es decir, el T, ¿me ayuda? ¿Quién me ayuda? La ecoendoscopía. La ecoendoscopía. Para ver el N de nuestra clasificación TNM, ¿qué nos ayuda? El examen clínico, si yo encuentro el ganglio de Virchow, ¿no? Ah, ya sé que es avanzado. ¿De acuerdo? La ecoendoscopía puede también ayudarnos a ver algunos ganglios que están adyacentes al tumor. ¿Y la tomografía computada nos ayuda? Sí. En casos de ganglios grandes, más de 10 milímetros, se pueden sospechar que son metástasis. Pero si sale negativo, no niega que no haya ganglios comprometidos. ¿De acuerdo? Y por último, para buscar la metástasis, tengo la radiografía de tórax para descartar metástasis pulmonares, la ecografía abdominal para descartar metástasis básicamente hepáticas, la tomografía me descarta metástasis hepáticas, puede descartarme también peritoneales. La laparoscopía diagnóstica nos ayuda para descartar metástasis peritoneales. Y por último, hay un examen que simplemente lo voy a mencionar, que es el PET scan. El PET scan no se utiliza para diagnóstico, se utiliza para seguimiento. No sé qué pasará en el futuro, pero actualmente es para seguimiento. Se toma un estudio radiológico con isótopos, ¿no?, de todo el organismo y previamente se le inyecta una sustancia glucosa marcada que va a ser captado por el tumor y nos sirve para ver si hay metástasis en diversas partes del organismo. ¿De acuerdo? Repito, el PET scan no se utiliza para diagnóstico, sí para seguimiento en algunos casos. Hablemos del tratamiento. El tratamiento, ¿cuál es la base del tratamiento? Quirúrgico. ¿De acuerdo? Si usted quiere curar a alguien con cáncer gástrico, tiene que operarlo. Si no lo opera, ya fracasó ya. Ya no tiene alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hablar en cirugía gástrica de alguna terminología. Las clasificaciones, los japoneses clasifican de acuerdo a la resección de los niveles ganglionares. Si yo saco los ganglios del nivel 1, es decir, del 1 al 6, hago lo que se llama una disección ganglionar tipo D2. Cuando es D0 es que no saco, hago una resección incompleta de los ganglios. D1, nivel 1. D2, saco nivel 1 y 2. D3, saco nivel 1, 2 y 3. Y D4 hago los 4 niveles. ¿De acuerdo? Les adelanto, el tratamiento ideal es D2. Sacar los ganglios del primer y segundo nivel. Y la clasificación según el tipo de resección, que también ya lo hemos mencionado en la clase de oncología. R0, resección completa del tumor. R1, resección del tumor dejando restos microscópicos, se nos quedó en el borde. No lo vimos, nos lo informa la mala noticia, nos lo da el patólogo. Y R2, dejo restos macroscópicos. Yo soy consciente que dejo tumor, ¿de acuerdo? Obviamente, la operación oncológica, ¿cuál es? R0. R0. Entonces, en el tratamiento quirúrgico tenemos dos aspectos. El tratamiento curativo y el tratamiento paliativo. Nos interesa el curativo. En el tratamiento curativo, ¿qué cosa se hace? Se hace gastrectomía total o parcial, también llamada subtotal. Ya vamos a ver en qué casos sí y en qué casos no. ¿Ya? Gastrectomía total o parcial. Se saca el epiplon mayor, a eso se le llama omentectomía.
omentectomía. Y se hace una disección ganglionar tipo D2. Tipo D2. ¿Qué otra cosa tenemos que remarcar? La resección tiene que ser una resección R0, que yo no dejo restos de tumor. El margen de resección quirúrgica, antes y después del tumor, ¿cuántos centímetros? 5 centímetros mínimo. 5 centímetros. ¿De acuerdo? Que me aseguran en el 99% de los casos que no haya infiltración de los bordes quirúrgicos. Y otro dato que es importante es el número de ganglios resecados. Mínimo tienen que ser 15. ¿Sí? Mínimo tienen que ser 15. Mientras más ganglios haya, mejor pronóstico para el paciente. Ahora bien, cuando yo hago una gastrectomía parcial, la recomendación es para restablecer la continuidad del tubo digestivo, es una gastroyeyunoanastomosis en Y de Rux, en I de Rux decimos. Y cuando es una gastrectomía total, se hace una esófago-yeyunostomía en I de Rux. ¿De acuerdo? Dos palabras sobre la cirugía paliativa. Paliativa, ¿qué significa? Que no voy a tratar el cáncer, simplemente voy a tratar de mejorarle un poco su calidad de vida al paciente. Si el tumor está obstruyendo el antro, puedo operarle y puedo hacerle una gastroenteroanastomosis para que el contenido del estómago pase al yeyuno y el paciente ya pueda comer y no esté vomitando. A veces es muy grande el tumor, puedo ponerle una sonda en el yeyuno para que se alimente por la yeyunostomía. ¿De acuerdo? Eso es cirugía paliativa. ¿Existe tratamiento médico? Sí. Pero recuerden, la quimioterapia es adyuvante después del tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Todavía no hay un consenso de esto. Ligeramente eficaz para aumentar la sobrevida, ¿no? Se dice que se busca que actúe sobre pequeños focos tumorales residuales o micrometástasis. Hay una tendencia en este momento que son ensayos que están corriendo, que están en plena aplicación, que es usar la quimioterapia antes de la operación, la neoadyuvancia, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Aumentar las resecciones tipo R0, las oncológicas, ¿no? Evitar la aparición de metástasis sistémicas y quizás, nos ayude a aumentar la sobrevida. Todavía se necesitan más estudios clínicos y todavía sigue siendo tema de discusión. La inmunoterapia, ya hablamos también en oncología, es una terapia muy prometedora que ha demostrado ser muy eficaz para algunos cánceres. Se está también usando en cáncer gástrico, pero todavía tenemos que esperar los resultados de los estudios. La radioterapia, ¿se usa radioterapia en estómago? Se podría usar porque el cáncer gástrico es radiosensible, o sea, la radioterapia actúa sobre el cáncer gástrico, sobre el adenocarcinoma. ¿Cuál es el problema? El problema es mayor y de hecho no lo usamos porque los rayos no discriminan a la célula maligna de la célula normal. Y entonces, si yo irradio estómago, voy a terminar irradiando colon e intestino delgado. Y el daño puede ser mayor que el beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a nuestro tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo hablo yo de una gastrectomía subtotal? Gastrectomía subtotal corresponde al 75% del estómago. Yo saco el 75%. Cuando digo una gastrectomía distal, hablo de una gastrectomía del 50%. ¿De acuerdo? Se conocen resecciones, la más frecuente es la gastrectomía parcial o subtotal, también llamada, y la gastrectomía total. La gastrectomía total. Hay una variante que es la gastrectomía proximal, que simplemente
quiero que sepan que se puede hacer. No voy a hacer mayor hincapié porque es raro, se utiliza para operaciones selectivas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un tumor en el antro, 5 centímetros por antes, 5 centímetros por después, corto acá y tengo un muñón gástrico que lo voy a anastomosar al intestino delgado. Y acá vamos a conversar de lo que es un Billroth 1, de lo que es un Billroth 2 y un Billroth 3. Theodor Billroth fue un cirujano austriaco que a fines del siglo XVIII describió, XVIII o XIX, a principios del XIX, describió las primeras gastrectomías, ¿de acuerdo? Cuando yo reseco, hago una gastrectomía parcial, saco todo esto, me queda un muñón gástrico y un muñón duodenal. Cuando yo uno el estómago al duodeno, es un Billroth 1. Cuando yo uno el estómago al yeyuno, es un Billroth 2. Y cuando yo hago una IDRUC, hago en esta forma que lo voy a explicar después con mayor detenimiento. Muy bien, entonces, atención, estoy repitiendo lo que yo he dicho, pero quiero que quede bien clara esta figura. La repetición me trae la esperanza que se acuerden de esto. Si yo tengo un tumor en el antro, le voy a hacer una gastrectomía subtotal. ¿Sí? Voy a quitar el 75%, voy a sacar el aumento menor, saco el aumento mayor, ¿sí? Hago una disección ganglionar tipo D2 y hago una gastro-yeyuno-anastomosis, Billroth 2, ¿de acuerdo? Billroth 2. Y ahí tienen ustedes algunos ejemplos. Acá hay una gastrectomía subtotal, otra gastrectomía. Acá la pieza ha sido abierta y fíjense cómo el tumor está a nivel de curvatura menor, se ha abierto por la curvatura mayor a nivel del antro. ¿Cuándo está indicada la gastrectomía total? Cuando tengo un tumor cerca del cardio. Si yo tomo 5 centímetros, ya estoy en la unión esófago-gástrica. En esos casos se recomienda sacar todo el estómago. Todo el estómago. Entonces, hago una gastrectomía total, saco el epiplo menor, saco el epiplo mayor o mentectomía, hago una disección ganglionar tipo D2 y hago una anastomosis del esófago al yeyuno. Atención, pero el yeyuno lo he cortado. Lo voy a explicar con mayor claridad después. Pero, ¿qué podemos adelantar? ¿Cuál es el objetivo de esta operación en IDRUC? Evitar el reflujo biliar. ¿Sí? Acá lo mismo, una gastrectomía total con una IDRUC. Fíjense, este es el duodeno, ya pasamos el ángulo de 3 y nos encontramos con el yeyuno. Ahí lo corto. ¿Sí? Y lo que corto el siguiente segmento va arriba el anastomoso con el esófago. Y acá le hago una anastomosis, una distancia, uno dice en 45, 50, 60 centímetros de distancia entre esta anastomosis y esta otra anastomosis para asegurarme que no haya reflujo biliar. Ahí lo tienen ustedes, no sé si se entendió bien. Fíjense, esto de acá era la continuación de esto. Esto lo uno con el esófago y acá hago una yeyuno anastomosis. Se llama en Y porque es como una Y, pues, ¿no? Como una letra Y. Y Ruck fue el cirujano que lo describió. Y ahí tienen ustedes otra imagen de una I de Rux. Lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, simplemente para reforzar, ¿qué es un Billroth 1? Es la unión del estómago con el duodeno. Una gastro-duodeno anastomosis. ¿Sí? También le llamamos anastomosis término lateral. ¿Qué es el Billroth 2? La anastomosis del estómago con la primera asa yeyunal. Una gastro-yeyuno-anastomosis. Una gastro-yeyuno-anastomosis y ahí tienen ustedes la I de Ruck
Repito, el principal objetivo es evitar el reflujo. Muy bien. Estas operaciones que las hacíamos a cielo abierto también se hacen por vía laparoscópica, ¿sí? O sea, atención, por vía laparoscópica se mantienen los mismos principios quirúrgicos. Voy a sacar una gastrectomía total o subtotal según la ubicación del paciente. Voy a extraer el epiplom menor, el epiplom mayor. Voy a hacer una disección ganglionar tipo D2 y voy a hacer mi anastomosis correspondiente. ¿De acuerdo? Son los mismos principios. No, en cirugía laparoscópica no se hace tal cosa, mentira. ¿De acuerdo? Es mentira. Son los mismos principios quirúrgicos. ¿Cuál es la ventaja? Que se hace a través de pequeñas incisiones en el abdomen y la recuperación del paciente es mucho más rápida. Al día siguiente están caminando de lo más bien. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí lo que es el adenocarcinoma. Ya voy a terminar, muchachos. Falta poco. Hablemos del 5% que no son adenocarcinomas, que tenemos los linfomas, tenemos los GIS y el carcinoide. El linfoma puede ser o un linfoma Hodgkin o no Hodgkin. El más frecuente no Hodgkin, que puede ser nodal o extranodal. En el caso del estómago sería extranodal. Atención, en el estómago, 24% de todos los linfomas extranodales se localizan ahí, en el estómago. Y en el tubo digestivo, pregunta de examen, ¿cuál es el sitio anatómico más frecuente de linfoma en el tubo digestivo? Respuesta, estómago, 60%. ¿De acuerdo? El linfoma en el estómago puede estar con o sin afectación ganglionar, es decir, es primario, empieza ahí, ¿sí? ¿Dónde empieza? Empieza en las llamadas células, los linfomas de las células B, ¿de acuerdo? Más frecuente en la región en el antro. Esta tumoración no se inicia en la mucosa, se inicia en la submucosa, en el tejido linfoide, ¿de acuerdo? En la presentación del linfoma es bien variable, pero endoscópicamente lo que llama la atención es que pueden haber pequeñas úlceras o grandes masas polipoideas o grandes nódulos, ¿sí? Y fíjense, 30% son lesiones mayores a 19 centímetros. Es una barbaridad eso. ¿De acuerdo? Atención, el linfoma, también pregunta de examen, asociado a Helicobacter pylori, ¿sí? Inclusive se ha descrito casos raros que después que le han dado tratamiento para el Helicobacter pylori, el tumor ha regresionado. La sintomatología es inespecífica. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, acá tienen un linfoma. Fíjense esos nódulos y esa ulceración que tiene. Acá también tiene nódulos, acá también tiene uno. Todo eso es mucoso. La mucosa está normal más o menos, o ulcerada en el peor de los casos. Repito, el tumor se origina en la submucosa. El diagnóstico lo hacemos por endoscopía. La biopsia puede ayudar si es que se toma una biopsia profunda, que esté por debajo, que comprometa la submucosa, ¿sí? La tomografía nos ayuda, encontramos un gran engrosamiento de la pared gástrica con unos pliegues difusos prominentes, ¿de acuerdo? Atención, ¿cuál es el tratamiento? Antes operábamos al paciente, hacíamos la gastrectomía subtotal o total, según sea el compromiso del estómago, y luego dábamos radioterapia más quimioterapia. Actualmente el consenso, ¿cuál es? Todos van al tratamiento médico. Radioterapia más quimioterapia. La cirugía está reservada para la complicación. ¿Qué complicación se puede presentar? Por la radioterapia puede haber necrosis de la pared gástrica, ¿sí? Y nos da una perforación. Ahí tenemos que entrar y hacer la resección respectiva. ¿De acuerdo? Recuerden, hay que hacer el tratamiento para el Helicobacter pylori. Y fíjense, el tratamiento es tan bueno, la quimioterapia y radioterapia, si se necesita o no cirugía,
el pronóstico, 90% de sobrevida a los 5 años. 90, casi todos están vivos a los 5 años. ¿De acuerdo? Eso es linfoma. Hablemos de los llamados GIS, Gastrointestinal Stromal Tumor. ¿Sí? Ya es una guachafería que le llamamos, ya está adquirida, ya está metida en nuestra terminología. Los GIS llamamos a los estromales. Son neoplasias de origen mesenquimal, más frecuentes del tubo digestivo, son sarcomas, ¿no? Se originan en las células intersticiales de Cajal, ¿no? Desempeña un papel importante en la motilidad intestinal. Se caracteriza por una expresión del gen de la tirosinquinasa y cuando uno tiene duda, el patólogo tiene duda, hay un anticuerpo, el CD117, que es característica única del GIS. Y entonces ellos usan una tinción que va a teñir este anticuerpo. Si el tumor capta esa tinción, diagnóstico de tumor estromal. ¿De acuerdo? Es sumamente raro, 20 casos por cada millón de habitantes, más frecuentes en varones entre la quinta y séptima década de la vida, más frecuentes en estómago, seguido de intestino delgado, pero también se ha descrito en otros sitios. ¿Sí? Aquí el diagnóstico lo hacemos por endoscopía, vemos una tumoración enorme que protruye hacia la luz, la mucosa está normal, ¿no? Acá pueden ver ustedes una tomografía, y acá este es un GIS enorme que protruye la mucosa, ¿sí? Acá pueden ver ustedes otro, cómo protruye en forma redondeada, como si fuera un gran pólipo. La mucosa normal, ¿sí? Y ahí tienen ustedes otro caso acá y otro caso acá. El diagnóstico va a depender de la localización y tamaño del tumor. Puede haber dolor abdominal, cuando son grandes y producen ulceraciones, producen sangrado, puede haber melena, se puede tocar ese tumor o generalmente se acompaña de pérdida de peso. El diagnóstico lo hacemos por endoscopía y por tomografía. ¿El tratamiento cuál es? Es la resección del tumor con margen amplio de tejido normal. 1 o 2 centímetros de margen es suficiente. ¿Sí? Atención, como son sarcomas, los sarcomas no tienen diseminación linfática. ¿Sí? No se necesita una linfadenectomía. No se necesita linfadenectomía. Y atención, estos tumores han demostrado que son tumores que pueden dar metástasis en forma tardía, 5, 10, 15, 20 años a veces. Pero que existe un tratamiento que controla esta enfermedad. ¿Cuál es? El imatinib mesilato. ¿Sí? Entonces, se usa después de la operación, incluso en recidiva y presencia de metástasis. ¿Sí? Este es, por ejemplo, un GIS en el estómago, se ha hecho la resección local, ¿no? Con un amplio margen, 1 o 2 centímetros, y se vuelve a suturar. Repito, no es necesaria la disección ganglionar. 2 palabras sobre los tumores benignos. Los tumores benignos en el estómago, el más frecuente de los benignos es el leiomioma, el tumor que se origina en la capa muscular lisa. Como está en la capa muscular, son submucosos, benignos, están bien encapsulados, generalmente son asintomáticas, cuando crecen mucho pueden ulcerar la mucosa y producir hemorragia, y eso puede ser la causa de la evaluación, ¿sí? El tratamiento es resección local, o sea, sacas el tumor y vuelves a suturar. 2 palabras sobre los pólipos gástricos. Encontramos pólipos gástricos, proyección de la mucosa gástrica hacia la luz gástrica, que pueden ser hiperplásicos o adenomatosos. Los hiperplásicos son los más frecuentes, siempre son benignos, no son malignos, y el pólipo adenomatoso sí nos preocupa porque tiene alto riesgo de malignidad, sobre todo si alcanza un tamaño mayor de 1.5 centímetros.
Ahí pueden ver ustedes un leiomioma. Fíjense cómo ha crecido y protruye hacia la luz. Y acá encontramos un pólipo gástrico de apariencia adenomatosa. Acá tienen otro pólipo hiperplástico, fíjense, pediculado. Acá está su tallo y su cabezota grandota. Y acá tienen un pólipo adenomatoso sésil, que son su presentación más frecuente es sésil. ¿De acuerdo? Esto en el antro, acá vemos el píloro. En los tumores duodenales, simplemente los voy a mencionar, el adenocarcinoma de duodeno, más frecuente en la segunda porción, los llamados los tumores periampulares. El tratamiento es la duodenopancreatectomía, operación de Whipple, donde se va a sacar el duodeno, la cabeza de páncreas, ¿sí? Cuando se hable de patología pancreática van a mencionar cuál es el manejo en qué consiste esta operación. Muy bien, hasta acá lo que corresponde a esta clase. Si hubiera alguna pregunta, no sé. Cada vez somos menos, se nota que... ¿Ah? Cada vez somos menos. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Muy bien, muchachos, gracias. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? A ver, nos vemos el próximo miércoles. El miércoles que vamos a hacer la patología colorectal. Por favor, el miércoles entre 12:15 y 12:30, por favor. ¿Ya? Muy bien, gracias. Hasta luego.